Vamos entonces a comenzar el día de hoy en esta sesión, con lo que en la filosofía náhuatl llamamos los huehuetlachtoli. He estado revisando algunas cosas y nosotros, por la variante de la lengua náhuatl, nosotros decimos huehuetlachtoli y a muchos otros solamente dicen huehuetlatoli, o sea, huehuetlatoli. Nosotros hablamos de huehuetlachtoli, ¿sí? Bien, entonces, voy a platicar con ustedes sobre esto que llamamos los huehue o el huehuetlachtoli, que para ir aprendiendo la lengua náhuatl, ustedes saben que huehue nosotros lo podemos traducir como como viejo, como abuelo, y también lo podemos traducir como sabio, es decir, aquellos que han adquirido la sabiduría a través de la experiencia. Entonces, y la palabra tlachtoli o tlatoli, como algunos escriben, nosotros la traducimos como palabra, pero también la podemos traducir como consejo. Entonces, los huehuetlachtoli, dado esta explicación, podemos traducirlas como el consejo de los viejos, la palabra de los viejos, el consejo de los viejos, ¿sí? Y esto, cuando hablamos de los huehuetlachtoli, estamos entrando a un campo o a un área de la filosofía náhuatl que desde el punto de vista occidental, nosotros le podemos llamar como la parte ética, la parte moral, incluso cuando uno lee los Huehuetlachtoli, a mí me viene a la mente, por ejemplo, como les decía, la ética, la moral y algunos otras obras de la literatura, vamos a llamar de la literatura universal, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, hay un libro que a mí me llama mucho la atención, que creo que algunos ya lo han leído, que llamamos nosotros, bueno, hay una obra que se llama Paideia de Jäger, ¿sí? Paideia es una obra en la que Jäger describe cómo los griegos se educaban, ¿sí? Y dentro de la literatura bíblica tenemos, por ejemplo, los proverbios, ¿sí? Y algunos otros, ¿sí? Entonces, cuando uno estudia los Huehuetlachtoli, ¿sí? Más o menos uno piensa como en una literatura sapiencial, es decir, en una literatura que nos lleva a la sabiduría, ¿no? Por eso los Huehuetlachtoli es el consejo de los viejos, el consejo de los sabios, en el sentido de que han adquirido una experiencia, o la palabra de los viejos, ¿no? Aquí quiero hacer hincapié en algo muy importante para no tan solo para la cultura náhuatl o la filosofía náhuatl, sino incluso para las culturas ancestrales, ¿no? La figura de los viejos es muy importante. La presencia de los viejos para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque los viejos representan para nosotros la sabiduría, los sabios, por la experiencia que han encontrado, que han adquirido a través de los años, a través a través de la experiencia de vida, ¿no? ¿Sí? Por ahí me dice Rocío que se escucha entrecortado, no sé, sí, ¿se escucha entrecortado? Les pregunto. Yo escucho bien. Yo escucho Ok, bien, sí. ok, bien, gracias. Entonces, la siguiente lámina, por favor, Angelita, para entrar ya en materia. Esta es como la parte introductoria, luego de Tlachtoli, ¿sí? Si nos compartes la siguiente diapositiva, por favor, ¿sí? Ahí sí hay algo bien interesante dentro de la filosofía náhuatl, ¿sí? Nosotros en la parte de la formación, punto de vista de la educación, ¿sí? Para nosotros la educación es un tanto como formar el rostro y el corazón del otro, ¿sí?
la formación, formar el rostro y el corazón del otro. En náhuatl diríamos, Ixtli es rostro, es cara, es rostro, y Yolot es corazón. Entonces, para nosotros es formar, forjar, formar el rostro y el corazón del otro. Ese es el trabajo que hacen los sabios, que hacen los tlamatini, o que hacían los tlamatini. No tan solo lo hacían, por ejemplo, en el Calmeca con el Tezposcali, sino que también los padres de familia en la cultura náhuatl tenían una función muy importante, porque la educación en el mundo náhuatl iniciaba precisamente en la casa, en el hogar. Y entonces la idea que se tenía de cómo se va formando ese rostro o este corazón, algo que a mí me gusta mucho, es el hecho que llamaban, hay que enseñar, en este caso, a los niños, al joven, hay que enseñarle a controlar el apetito. Es decir, porque controlando el apetito, una vez que nosotros controlamos el apetito, obviamente vamos forjando ese corazón y vamos forjando ese rostro, ¿sí? El corazón y el rostro se va forjando, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través, hay que dar a los niños, hay que darles a los niños, sobre todo cuando van creciendo desde la casa, hay que alimentarlos con, valga la redundancia, con alimentos, ¿sí? Con alimentos no tan exagerados, sino que sean alimentos un tanto moderados, ¿sí? Por eso es muy importante controlar el apetito de los niños. Esta parte, quiero comentarles, me llamó mucho la atención o me llama la atención. ¿Por qué? Porque leyendo los libros de educación, se me viene a la mente ahorita un libro de John Luke, ¿sí? Pensamientos en torno a la educación, en torno a la educación. Él decía precisamente esta parte, hay que enseñar a los niños, hay que empezar a formarlos desde su alimento. Y la filosofía náhuatl también lo tiene, ¿no? El control del apetito. También otro de las enseñanzas que se tenían de parte de los padres de familia, como también en las escuelas, de manera, vamos, en el sistema educativo, era acarrear agua o leña, porque el muchacho tiene que estar ocupado siempre, haciendo actividades. Pero aquí voy a hacer hincapié en las actividades en las que ellos acentúan, son aquellas actividades que están en función de la comunidad. Sí, en función individual, pero esas actividades son en función de la comunidad, de su entorno comunitario. Todavía no aparece el asunto del entorno social, más bien se habla más del entorno comunitario. Entonces, los Huehuetlactoli, es decir, el Consejo de los Viejos, no, vamos, aprendíamos o nos les enseñan a hablar del control del apetito, de acarrear agua o leña, estar siempre en actividad, y algo bien interesante también, que es muy importante, que los niños aprendan desde el hogar. Obviamente esto continúa en las escuelas, que ellos aprendan la austeridad, ¿sí? Por eso, en la parte inferior de esta lámina que estoy compartiendo con ustedes, se dice que tendríamos desde la casa, desde el hogar, tendríamos que formar hombres maduros. Y esto es algo bien interesante, porque para la filosofía náhuatl, el hombre maduro es el que tiene un corazón firme como la piedra. Nosotros diríamos ahora, es una persona que tiene carácter. Es decir, hay que formar el carácter. Y los Huehuetlactoli nos va induciendo, al ratito vamos a ver algunos Huehuetlactoli, cómo de alguna manera nos van encaminando hacia formar un corazón firme como la piedra, y algo bien interesante, un rostro sabio, un corazón firme como la piedra, también un rostro sabio, dueño de que el joven, el niño, ¿sí?
sea dueño de un rostro y de un corazón hábil y comprensivo, ¿sí? Yo aquí cuando reflexiono sobre esto, inmediatamente me viene a la mente hablar de un humanismo náhuatl que sí tiene algunos enlaces, voy a decir, que tiene algunas coincidencias con eh, con la filosofía occidental, incluso pensando en la filosofía actual, relacionada con la educación, ¿sí? Pero también tiene sus diferencias. Es decir, yo cuando pienso ahora en la situación de la formación de los niños en las comunidades, sobre todo en comunidades un tanto apartadas de la urbe, en comunidades en donde todavía se puede vivir en comunidad o se vive en comunidad. Cuando digo se vive en comunidad, es que son, por ejemplo, poblaciones pequeñas. Y en esas poblaciones pequeñas, nosotros podemos observar que aún en este siglo XXI todavía a los niños se les está formando así, antes de que se integren al sistema educativo que otorga el Estado en México, ¿sí? Creo que por ahí no recuerdo si en la segunda sesión o en la primera sesión, Angelita, nos hacías una pregunta, ¿no? Del asunto hablabas del fenómeno de la migración entre los pueblos originarios, ahora en el pueblo náhuatl, y ahí yo te comentaba que el sistema educativo como que no, nos va apartando de esta forma de pensar la formación la formación de ese rostro y de ese corazón del otro, ¿sí? En este término, el control del apetito, la carrera goleña, la austeridad y que llegará ese hombre maduro con un corazón firme como la piedra, ¿sí? Y con un rostro sano. Entonces, ahí es en donde eh, todavía la idea, para no perderla, la idea esta todavía se vive en las comunidades, pero en las comunidades que aún todavía no tienen mucho contacto, que sí los hay, contacto todavía con lo que podemos llamar nosotros la civilización, ¿sí? La civilización. No sé, la palabra, me viene a la mente ahorita el proyecto de Vasconcelos, cuando se funda la Secretaría de Educación Pública en el 21. Él decía, había una frase, leyendo a él en uno de sus discursos, decía, a través de la educación hay que civilizar al indio. Así se expresaba, hay que civilizar al indio. ¿Sí? Entonces, esto lo vivimos en las comunidades todavía. Se nos sale un poquito de control cuando ya los niños, los adolescentes, se integran al sistema educativo, porque entonces notamos que no hay una continuidad de la educación que se da en las casas con este tipo de consejos de los viejos, ¿sí? A lo que se está dando en las escuelas oficiales. Bueno, eso hacía grandes rasgos, pensando en esta primera lámina que comparto con ustedes. Yo quisiera que hubiera alguna pregunta, comentario aquí, porque creo que tenemos mucho que aportar. Estamos en el apartado de los Huehuetlactoli, es decir, el consejo de los viejos, el consejo de los sabios, la palabra de los ancianos. ¿Algún comentario, por favor, de esto antes de pasar a la siguiente lámina? Pues sí, Sí. yo sí tengo. ¿Cuál es la situación sobre el control o sea, de los alimentos? Como que se entrecorta, algo está pasando. Ajá. ¿Cuál era el control? Sí, ¿quién pregunta?
¿Podría escribir en el El chat para leer? control. Sí, O sea, yo nomás sí, escuché. Sí. ¿Cuál era el control de? Preguntó que cuál era el control de los alimentos. Yo decía, el control de los alimentos es que se les diera únicamente los alimentos necesarios y que sean asimilables por ellos, alimentos no tan pesados, ¿sí? O sea, no comer en exceso, ¿sí? No alimentarse en exceso. Eso era el control del apetito que se daba. Eso se daba también, no tan solo en familia, sino que se daba en los calmecas. Es decir, eh, los calmecas como no eran como un tipo, eran internados en donde los niños permanecían. Ahí vivían, cuando llegaban a una determinada edad, ¿sí? Ahí vivían, ahí dormían, ahí comían. Entonces se permitía controlar el apetito a través de las comidas que ellos ingerían, ¿sí? También el asunto de acarrear agua o leña, por ejemplo, había actividades en el Calmeca en donde ellos tenían que ir por el agua o por la leña que utilizaban en el Calmeca, ¿sí? Entonces era un internado. Es la manera como ellos se iban formando un tanto, podemos decir ahora, iban formando su carácter, ¿no? De quienes hemos tenido experiencia en estar en internados, sabemos que este tipo de actividades nos ayudaron a formar el carácter, a forjar el carácter, al forjar el carácter, nos fueron creando hábitos que difícilmente se pueden eliminar, aún estando en otros ambientes, en otros sistemas, ¿no? ¿Sí? Porque nos forman ahí, ¿sí? Hacer actividades y por el agua y por la leña, lo que decíamos, el apetito, mucho tenía que ver también el asunto de la austeridad, ¿sí? Era el sistema que tenían ellos. Se controlaba de esa manera, ¿sí? No comer en exceso, también se les clasificaba muy bien los alimentos, ¿sí? Como ahora digamos, ahora un tanto como la función que debe tener un nutriólogo en una institución educativa, ¿no? Entonces, eso era lo que hacía. Yo hacía más o menos un tanto compartir la experiencia que nosotros tenemos ahora en esta forma de los Huehuetlactoli nos ayuda para esto, darnos alguna idea, algunos consejos de cómo podemos ir forjando, ¿sí? Forjando el rostro y el corazón, ¿sí? Para llegar a tener o formar a un hombre maduro, ¿sí? Creo que es lo que no tenemos mucho en la filosofía occidental, el forjar el rostro y el corazón, ¿sí? No, yo no lo he escuchado mucho. Si alguien lo ha escuchado, me comenta, nos comenta, pero aún con filosofías humanistas y psicologías humanistas, no noto mucho que haya este sentido de forjar el rostro y el corazón. ¿Por qué? Para la filosofía náhuatl, ¿sí? El Ixtli y el Yolot, in Ixtli, in Yolot, es como cómo ellos conciben a la persona. Es decir, yo haría así como una fórmula matemática, ¿no? ¿Sí? Ixtli más Yolot igual a persona.